Muy buenos días, mis hermanos, el Señor los bendiga. Gracias a Dios porque nuevamente un nuevo día y donde podemos poder estudiar nuevamente su palabra y poder seguir con esta serie, este discipulado, este curso, volviendo al fundamento. Hoy es el día número 7 y el tema es la seguridad de la salvación. Este es un tema importante, muy importante para nosotros. Como saben, ¿cómo saber si somos salvos? Hay dos cosas importantes para obtener la salvación, y esto es arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21, dice, y saben que no he rehuido el anunciarles nada que les fuera útil y les enseñares públicamente de las casas, de casa en casa, testificando a los judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vimos el día de ayer precisamente que eso es fundamental para que cada uno de nosotros podamos tener salvación para nuestra vida, arrepentimiento y fe para con nuestro Señor Jesús, para nuestro Dios. Arrepentirte para con Dios significa darte cuenta de que eres pecador y de que tu pecado te ha separado de Dios. Significa confesar tus pecados a Dios, pedirle perdón. Significa el deseo de dejar tus pecados y de cambiar tu manera de vivir. Dejar que Cristo sea el que controle tu vida. Para tener seguridad de la salvación, debes confiar en Dios. Aquí es donde muchos se equivocan, ya que en lugar de confiar en Dios, más bien confían en sus sentimientos o en las experiencias o emociones en las que experimentaron cuando tomaron la decisión. Los sentimientos son cambiadizos y fácilmente se alteran. El problema es cuando estos sentimientos desaparecen, gozo o paz, eso que sentiste en ese momento. ¿Quiere decir esto que tú perdiste tu salvación? De ninguna manera. La seguridad de tu salvación no depende de tus sentimientos, depende de Dios, y en Él debemos de confiar. Juan capítulo 10, versículos del 27 al 30 nos habla de esto. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre, y yo y el Padre uno somos. En eso habla, mi amado hermano. Si tú realmente has tenido ese arrepentimiento y has depositado tu confianza en Dios, déjame decirte que la salvación está en tu vida y debes de estar seguro. Y eso nosotros lo podemos comprobar con nuestro diario vivir. Porque cuando Jesucristo entra a nuestra vida, produce un cambio y va produciendo cambios continuos en nuestra vida. Y aquí surge otra pregunta que también puede ser muy controversial acerca de la salvación y que es importante que cada uno de nosotros la aprendamos ahorita, aprendamos los fundamentos que la Biblia nos dice sobre esta pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿la salvación es para siempre? Es muy probable que hayamos pasado por momentos difíciles en la vida cristiana. Quizá hemos cometido algún pecado que solo hacíamos cuando no conocíamos a Cristo, y eso nos ha hecho sentir muy mal delante de Dios. Hasta quizá podamos haber llegado a dudar si realmente somos salvos. Déjame decirle que se trata de una experiencia natural en la vida de los cristianos, que el mismo rey David lo experimentó, y eso lo podemos ver en el Salmo 51, cuando David ora a Dios y le expresa lo que él siente en el momento de haberle desobedecido. Muy a menudo viene el enemigo y nos acusa y nos hace sentir muy mal y nos hace dudar de nuestra fe. En Apocalipsis 12:10 habla de esto, dice que el acusador va a ser liberado día con día para que esté acechando al cristiano. Por si fuera poco, probablemente usted ha tenido alguna plática con algún no creyente que le ha sembrado algunas dudas, haciéndole ver como imposible la idea de que usted es salvo. O quizá
con algún cristiano de otra denominación que, haciéndole mención de algunos textos mal interpretados de la Biblia, le ha hecho concebir la idea de que se puede dejar de ser salvo cuando se cometen pecados. Si ha experimentado tales cosas o no, es importante estudiar lo que la Biblia dice al respecto. Nosotros creemos en una salvación que es para siempre, y eso está basada en verdades bíblicas irrefutables que estudiaremos en este momento. La primera verdad es la gracia de Dios. Y vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 2 al 5. Dice, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios por la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo, ser rociados con su sangre, gracia y paz les sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según la grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, preparada para ser revelada en el tiempo final. La gracia de Dios. Y déjame decirte que vimos un poco que nosotros tenemos la salvación por la gracia de Dios. La gracia es un regalo, es un don, es algo que nos es dado aún inmerecidamente. Ningún hombre merece ser salvo, pero aquellos que llegan a la gloria lo hacen por haber recibido gratuitamente esta salvación de Dios, aún siendo pecadores. Al cielo no se van los buenos, sino los que han recibido la gracia de Dios. Una vez que hemos recibido este regalo maravilloso, podemos estar seguros de que no lo perderemos, porque nosotros nunca lo ganamos. No nos lo dieron por ser buenos, así que no nos los van a quitar por ser malos. Esto no quiere decir que hemos de vivir una vida disipada y poniendo como pretexto, como excusa que al final de cuentas, pues ya somos salvos. Eso no se vale. Quien lo hace así es porque nunca ha sido salvo realmente. Esa misma gracia de Dios que salva también transforma. Así que una persona salvada por Dios es una persona en ese proceso de santificación. No quiere decir que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y la salvación entra a tu vida, en automático tú eres una persona nueva. No, tú empiezas a vivir un proceso de santificación que poco a poco, gradualmente, el Señor, a través del Espíritu Santo, va trabajando en nuestras vidas. Otra verdad es el amor de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama, y él dio a su Hijo por amor. Y hay algo que tenemos que aprender. Dios no ama y deja de amar a los seres humanos de acuerdo a sus obras. Él ama eternamente a cada uno. Así que cuando nos ha dado gratuitamente la salvación, esto es para siempre. Si nos amó siendo pecadores condenados, nos sigue amando cuando nos hemos convertido en sus hijos, y nada ni nadie nos va a poder separar de ese amor de Dios. Romanos 8, 28 al 39 habla también de ese amor que el Señor nos tiene. La siguiente verdad, la fidelidad de Dios a sus promesas. Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13 dice la palabra de Dios. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor dice que será salvo. Dios es fiel a sus promesas. Si tú invocas el nombre del Señor y tú pides que Él entre a tu corazón, tú ya eres salvo. Y ahí, esa es la palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo, también. Vamos a ver cómo lo menciona Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos fieles, Él permanece fiel, porque no puede ganarse
negarse a sí mismo. Creemos nosotros en la perseverancia de los santos. Creemos que el Señor Jesucristo es fiel a las promesas que Él nos da y más acerca de la salvación. La siguiente dice, el Señor dijo que salvaría a aquel que invocare su nombre, aquel que depositara su confianza en Él, y Él jamás falta a sus promesas. Creer que la salvación se pierde es como acusar a Dios de que Él es un mentiroso. La justicia divina. La salvación es un acto jurídico irrevocable del derecho divino, que consiste en que Dios declara al justo a un pecador al atribuirle la justicia de Cristo y a su vez atribuye a Cristo la culpabilidad del pecador, dándole al pecador una condición bienaventurada. Primera carta de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 7 a 9, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí es donde entonces la justicia dice que Él nos hace sin condenación. Él nos perdona y Él nos limpia. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice la palabra de Dios. Con gozo damos gracias al Padre que les hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Sí? A través del sacrificio, cuando recibimos a Cristo, dice que Él nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Él nos cambió. Somos unas personas nuevas. Tenemos una nueva nacionalidad, la nacionalidad del reino de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 54 al 58. Dice, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Dice que Él nos hace victoriosos ante la muerte y la destrucción. Y habla también de que el pecado en la vida del cristiano es un aguijón que está constantemente molestando. Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Colosenses 2:14. Dice la palabra de Dios, Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. Él quitó la culpabilidad de nuestra vida a través de la cruz de Jesucristo. La siguiente verdad, el poder de Dios, perdón. Juan capítulo 10, versículo 28, dice la palabra de Dios. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Ese es el poder de Dios. Dice que nadie va a poder arrebatarnos de su mano, porque Él es el que nos dio vida. Él es el que nos dio la vida eterna. Judas, versículos 24 al 25 también. Dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos irreprensibles delante de su gloria con gran alegría.
al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Ser salvo no es un asunto circunstancial. No se trata de estar en la gracia y después no estar, y así repetidamente a cada instante según nuestro comportamiento. Ser salvo es experimentar un nuevo nacimiento, es llegar a ser una persona nueva. Así que esto es algo permanente. Del mismo modo que no podemos estar naciendo cada vez en la carne, tampoco podemos estar naciendo cada vez en el espíritu. Perdón. Si Dios pudo salvarnos, también Él es poderoso para mantenernos a salvo. Si Él nos tiene en sus manos, jamás Dios nos va a dejar caer. Y vemos la otra verdad que acabo de leer, la del nuevo nacimiento. Juan capítulo 1, versículo 12 al 14. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Ser salvo no es un asunto circunstancial, ya lo vimos hace un momento. No podemos estar naciendo en la carne a cada momento y tampoco podemos estar naciendo en el espíritu a cada momento. La última verdad, la fe. Juan capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Capítulo 5, versículo 24, del mismo Evangelio de Juan. Dice la palabra de Dios: de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y el tal no viene a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Los que creen que la salvación se pierde, pueden argumentar todo lo que quieran respecto a lo ilógico que les parece que un hombre pueda portarse mal y seguir siendo salvo. Pero la Biblia dice clara y extensamente que el requisito para la salvación es la fe y el arrepentimiento. Y si Dios así lo dijo, es verdad. Tampoco es muy lógico que nos ame siendo lo que somos. Sin embargo, es claro que Él nos ama así, tal cual nosotros somos. Una nota que es muy importante, mis amados hermanos, para que reflexionemos sobre ese tema. Debemos entender que la Biblia interpreta nuestra experiencia y nuestra experiencia no tiene autoridad para interpretar la Biblia. Mucha gente enseña que la salvación se pierde y como base toma el ejemplo de algún pseudocristiano que ahora está en pecado otra vez. Debemos reconocer que lo que haga una persona no tiene por qué cambiar los preceptos bíblicos. Lo que a alguien le pasa, debemos interpretarlo con la Biblia y no la Biblia con lo que le pasa a alguna persona. Y en eso se basa también el hecho de creer y sustentar lo que nosotros creemos acerca de la salvación. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.